Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a la continuación de este plan de lectura diario. Continuamos con el libro de Génesis. Cada uno de ustedes tiene el plan anual, el que no lo tenga puede pedirlo. Y ahí está la lectura del día de hoy, de lo cual me gustaría rescatar una parte que me llamó bastante la atención y creo que es importante considerarlo. Dios le habló a José a través de un sueño, dos sueños, donde sus hermanos y también su padre dudaron. Claramente leemos en uno de los versículos que Jacob meditaba en estas cosas. Si bien le pregunta a José sobre aquel sueño y le llama la atención, también la Escritura dice que él meditaba acerca de esto, igual lo pensaba. Pero me gustaría rescatar de esos eventos el entender que muchas veces cuando Dios nos promete algo, aun cuando no se cumpla en ese momento, Dios lo prometió. La duda solamente está en si aquel sueño, visión o pensamiento es de Dios o no. Pero si está relacionado con la Escritura, está en orden, trae paz y está la seguridad que esto sea del Señor, se va a cumplir. José no lo pasó bien, tuvo dos sueños, en ambos el resto se inclinaba ante él, pero esos sueños fueron de Dios y fueron cumplidos. Porque cuando Dios habla, Él cumple. Claramente tiene que estar todo esto, lo que podamos soñar, lo que podamos sentir de parte de Dios, tiene que estar relacionado con la Escritura, no puede contradecir a la Escritura. Si yo tengo un sueño, por ejemplo, de que yo enfrento a un pastor de la iglesia en público, eso no es de Dios, porque la palabra dice: someteos a vuestros pastores, imitad a vuestros pastores, honradlos. Entonces hay cosas que claramente, aunque parezcan emocionalmente, pareciera que fueran espirituales, no lo son. Otro ejemplo es que tenga un sueño, que me junto con alguien que te atrae, que te gusta, y esa persona está casado o casada. Esos casos son mucho más fáciles de distinguir, ¿verdad? Son casi lógicos. Pero sí también es importante conocer la Escritura para saber qué cosas de nuestros sueños, visiones, pensamientos sí corresponden a la palabra de Dios y cuáles no. Los animo a estar atentos, a que cada cosa que ustedes vivan, piensen, deseen, sueñen, sientan, los animo a estar atentos si está relacionado y se puede corroborar con la palabra, porque de lo contrario no es de Dios, ya que Dios no se contradice. Luego en el Nuevo Testamento tenemos a Jesús dando una tremenda lección acerca del día de reposo, donde una vez más Jesucristo es cuestionado por los fariseos al respecto de sanar a alguien en el día de reposo. Y Jesús nuevamente con una respuesta magistral les dice: ¿acaso si alguno de ustedes tiene un animal que está en problemas no lo va a salvar porque es día de reposo? Y les da una respuesta contrastando la vida del hombre, mucho más importante que la de un animal, pero dejándolos en silencio, porque cada uno de ellos sabía que si uno de sus animales estaba en problemas, aun cuando fuera día de reposo, lo iban a salvar. Y asimismo toma el ejemplo de los panes que comió David con su ejército, y también del ejemplo de los sacerdotes, que igual hacían cosas en día de reposo. Con esto él en ningún momento transgredió la ley, sino por el contrario, estaba explicando la ley. Porque por la ley de Dios dada a los hombres, el Hijo de Dios, Jesucristo, era aún más importante que el día de reposo. Y es más importante que el día de reposo. Jesús los enfrenta en un versículo y me gustaría leérselo literal. Esto está en Mateo 12. Dice: pues os digo que uno mayor que el templo
está aquí, haciendo referencia a sí mismo. Él es más importante que nuestro descanso, es más importante que un templo, es más importante que cualquier cosa. Y Él lo dice, enfrentando a los fariseos. Así que los invito a leer la Escritura, a entenderla como realmente es la esencia de ella y con esto no ser engañados por cualquier persona que traiga un mensaje que pueda sonar emocionalmente atractivo, pero que no tenga que ver con la palabra. Los invito a leer la Escritura y no ser engañados por nadie. Un fuerte abrazo.